Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En esta clase les hablaré sobre tecnología para abordar el tema un poco más acotado. Voy a mencionar tres conceptos como son videojuegos, programación y electrónica. ¿Por qué escogí estos? Bueno, es parte de la tecnología, de lo que yo trabajo. Y los videojuegos, pues es un gusto que siempre he tenido. Entonces podemos conjuntar todo para hacer algo mucho más importante. Las ganancias generadas por la industria de los videojuegos a nivel global alcanzan los 148.8 mil millones de dólares. Entonces, se fijan, es muy importante esta industria. Es algo en el que podemos incursionar muchos si es que nos gusta y tenemos las capacidades y habilidades necesarias. La industria de los videojuegos genera mucho más que la industria del cine y la música juntas. Entonces, se ha convertido en una de las más importantes en los últimos años y cada año crece y crece. Bueno, con respecto a la tecnología, videojuegos, pues hay avances tecnológicos. Tenemos aquí estas seis consolas. Estas seis consolas, bueno, fueron creadas en los años en 1980 y 1990. En ese tiempo se le daba mucha importancia al número de bits. Si se fijan aquí, esta consola de Sega viene rotulado en la parte central 16 bits. Era para mostrar el poderío de su consola. En realidad, las dos primeras consolas que tenemos, Atari y Nintendo, manejaban 8 bits, las dos siguientes 16 bits y las últimas dos 32 y 64 bits respectivamente. Era importante en ese tiempo porque ese número de bits es la cantidad de información que se maneja en estas consolas. Esta información no solo tiene efecto en los gráficos de la consola, sino también en los controles. Si nos fijamos en los controles, cada vez fueron avanzando más y agregando más botones. Tenemos aquí una evolución en los gráficos. Los primeros 5 personajes que tenemos aquí son de la consola de 8 bits. Si se fijan, cada vez iban mejorándolos, aunque siempre usando la misma cantidad de colores. De 1990 a 1994 tenemos un salto de Nintendo Super Nintendo de 8 a 16 bits, en la que ya se pueden describir un poco más detallados los gráficos, y así sucesivamente en cada una de las consolas. A la fecha ya no es tan importante el número de bits, porque de hecho muchas computadoras pues ya trabajan con 64 bits. Ahora lo más importante es esa información que me estás pasando, cómo yo la voy a procesar. El control de esa información se ha convertido en parte fundamental de ese manejo de información. Aquí tenemos dos imágenes, estas recientemente las vi y sí es muy impactante al ver las imágenes. La primera, bueno, las dos son de Microsoft Flying Simulator. La de la izquierda es de 1982. Se fijan, pues todavía está muy pixeleado y solo tiene una cantidad muy limitada de colores. La del lado derecho parece ya una imagen real, pero es del mismo simulador, pero de este año 2020. Para poder enlazar la parte de los videojuegos con lo que es la electrónica, me dio la curiosidad de ver las tarjetas programables que se manejan en electrónica. La primera imagen que tengo aquí es de una tablilla, una protoboard, donde tenemos un microcontrolador montado, en el cual se puede hacer un juego, pues puede ser un poquito más sencillo, ¿no? Ya que la programación de este microcontrolador podría ser un poquito más compleja. Posteriormente tenemos un Arduino donde tenemos montada una pantalla LCD. El Arduino ya tiene muchas herramientas para poder controlar este tipo de dispositivos. Aquí podemos ver un Tetris. Posteriormente tengo una tarjeta, es una Raspberry Pi. Este tipo de tarjeta ya es utilizada como una mini computadora, ya es posible montar un sistema operativo y manejarlo en esta computadora. Es por ello que se han hecho algunos sistemas operativos exclusivos para videojuegos y se pueden manejar estos de manera muy sencilla. Y posteriormente tengo una FPGA. Este tipo de tarjetas son utilizadas comúnmente para manejar información en tiempo real, hacer un procesamiento de datos en tiempo real, ya que son muy, muy poderosas. Hay una distinta gama de ellas.
En este caso no hay un lenguaje de programación propio de la tarjeta, lo que se hace es una descripción del hardware, como por ejemplo se puede describir todo el procesador de un Nintendo, y como lo vemos aquí, se puede simular ese Nintendo en la FPGA. Bueno, para manejar este tipo de videojuegos electrónica es necesario tener el concepto de la programación. Los lenguajes de programación que se utilizan están basados en estas plataformas, o al revés, más bien las plataformas están basadas en algunos lenguajes de programación, por ejemplo Unity y Unreal Engine son de las plataformas más modernas para la creación de videojuegos. Sin embargo, si tenemos las bases de la programación, podemos utilizar lenguajes de C Sharp, Python o JavaScript para poder programar en Unity. En el caso de Unreal Engine, tiene su propio lenguaje que se llama Unreal Script, pero es muy parecido a JavaScript. Entonces, podemos comenzar con programación básica y de ahí se derivan todas estas herramientas para ya la creación de un producto final, como pueden ser los videojuegos. Como conclusión, son varias disciplinas que se conjuntan para la creación de un videojuego. Creo que por eso me llamó la atención el tema. Una parte también importante es el diseño para los gráficos. Es importante también dominar esto. Entonces, esos juegos que se hacen en la actualidad, pues sí, conllevan un grupo de personas muy importante y se tiene que invertir bastante dinero. Pero a final de cuentas, como vimos en las primeras diapositivas, la cantidad de dinero que generan hace que esto sea muy costeable. Hasta aquí dejamos la presentación. Muchas gracias.